El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos y letrados esta parábola. Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: «Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido». Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, permitidme ser curioso al principio. Me gustaría pedirlos que levanten las manos los que están en Medjugorje por la primera vez. ¿Hay alguien que está aquí por la primera vez? Casi mitad. Un tercio por lo menos me parece. Gracias a Dios, creo que también hay aquellos que han dejado de contar cuántas veces han venido a Medjugorje. El hombre está en casa, está en hogar allí donde se siente bien, donde es amado, donde es querido, donde está abrazado, donde le está perdonado. Por la primera vez yo vine a Medjugorje cuando tenía 13 años. Eso fue en 1982. Yo no soy de aquí como Padre Marinko y Padre Miro. Ellos estaban presentes aquí. Yo nací un poco más lejos de Medjugorje. En ese tiempo yo iba caminando 40 kilómetros y me acuerdo de esa primera vez. Me acuerdo que me dolían los pies, que había mucha gente. En ese tiempo iba con mi madre. Tenía mis oraciones, mis intenciones. Intentaba también los años que seguían venir a Medjugorje. Y todo lo que yo pedía no me fue escuchado. La Virgen no me escuchó. Yo nunca pedí ser sacerdote ni fraile, pedí otra cosa. Y ahora veo que es mejor que la Virgen no me había escuchado la oración, porque mis oraciones eran pequeñas, eran egoístas. Y los deseos de la Virgen y los deseos de Dios por nosotros, para nosotros son mucho más grandes. San Pablo dice, nosotros no sabemos cómo y qué pedir. Nosotros aprendemos a orar y cuando nacemos aprendemos a caminar, a hablar, comportarnos. Así también en el sentido espiritual hace falta aprender. Nadie nace sabiéndolo todo y ya aprendido con todo. Un hombre vino a un pueblo y preguntó a un campesino, ¿en vuestro pueblo nació un hombre grande? Y el campesino le dice, aquí
No nacen hombres grandes, aquí nacen solamente pequeños bebés. Cada uno de nosotros nace como un niño. Nadie es creado como un ser perfecto, sino aquel que aprende y que cae y se levanta. Y en eso es la importancia. Igual como la Virgen es perseverante con nosotros, quiere que nosotros seamos perseverantes y constantes con nosotros mismos. Cuando ella vino por la primera vez aquí, precisamente en el día de hoy, hace 41 años, hace unas horas, en el Monte de las Apariciones, como testimonian los videntes, ha venido con un niño en sus brazos. En el monte, eso tiene su mensaje también, porque desde el monte se ve mejor. La mirada es más amplia. Nuestra mirada está encima de las cabezas humanas, formas de pensar humanos y este barro en el que caemos a menudo. Como la Virgen nos quisiera decir, subid a la altura para ver mejor en sentido espiritual. Y cuando se apareció en el monte, trajo a los niños y a todos nosotros nos llevó a la iglesia, a los sacramentos. Eso es el sentido y la meta de las apariciones de la Virgen, para llevarnos a Jesús. Os quiero llevar a todos a Jesús, a mi Hijo. Hermanos y hermanas, la Virgen aquí no nos deja unas recetas hechas. Nosotros podemos acercarnos a Medjugorje de una manera mágica. Los sacramentos no son una mágica, no actúan sin nuestra participación, no funcionan sin nuestra apertura del corazón, sin nuestra disposición de seguir a Jesús. Cuando vemos 41 años nos parece mucho. En nuestras medidas humanas es mucho, pero con respecto a la eternidad es poco. Y en ese periodo de las apariciones de la Virgen, yo veo cuánta es su paciencia y qué grande es su amor. En el último mensaje del 25 de mayo, como también en los mensajes anteriores, ella dice: Dios me ha permitido estar con vosotros tanto tiempo. Dios me ha permitido, queridos hijos, guiarlos, conducirlos en el camino de la santidad. La Virgen ha venido aquí con el permiso de Dios, porque es una madre de la Iglesia, es madre nuestra. Por eso nos llama queridos hijos. En sentido espiritual, todos somos sus hijos. Cuando miramos a ella y su vida, vemos que ella pasó la vida parecida a la nuestra. Cuando Dios entró en su vida, empezaron los dolores y desgracias, tribulaciones, persecuciones. Tenía que escapar. He escuchado de tantos de vosotros aquí en Medjugorje, dicen: cuando me convertí, como si todas las tribulaciones han venido. Antes, cuando no era convertido, me parecía todo más fácil, todo más agradable. Y ahora es todo más difícil. Pero cuando estamos con Dios, en esos momentos difíciles, en esas cruces, encontramos el sentido. Sin Dios, aunque nos parece todo agradable y bonito, es una vida vacía. Como dice la Virgen, sin esperanza, sin luz. En el centro de Medjugorje y de la espiritualidad a la que la Virgen aquí nos invita, es en realidad el corazón que celebramos hoy, el corazón de Jesús. Y también celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen, el corazón inmaculado de María. Esos dos corazones no se pueden separar. Y por eso la Virgen dirá tantas veces: orad con el corazón, celebrad la misa con el corazón, adorad con el corazón a mi Hijo. Queridos hijos, ayunad con el corazón. El corazón no es un órgano, solamente órgano físico, sino es una persona. El centro de la persona, lo más profundo de lo que somos y lo que hay en nosotros, es la vida misma y el amor mismo. Hermanos y hermanas, Medjugorje ha pasado su proceso. Lo está pasando todavía. Ese camino y ese proceso no está terminado. Igual como un camino por Jesús lo está pasando cada santo, cada persona que quiere ser de Jesús, así también lo está pasando Medjugorje. Cuando la Virgen vino en ese sistema comunista,
esos se sintieron perjudicados, aunque ella no perjudicaba a nadie, no ofendía a nadie, no seducía a nadie, no era peligro para nadie, y muchos se vieron perjudicados. Muchos sintieron que estaban en el peligro. Por un lado, habían de aquellos que con el corazón, con el alma, con la fe, con la confianza aceptaron, vivieron, intentaron vivir y todavía lo viven. Aquello a lo que la Madre nos invita aquí. Por otro lado, Medjugorje experimentaba y todavía experimenta hoy las adversidades, pero la Virgen no ha venido aquí para explicarnos en todo el misterio de sus apariciones. Ella ha venido aquí para cambiar nuestros corazones, y por eso ha dicho: el mensaje más importante, queridos hijos, que os he dado aquí es mi llamada a la conversión, mi llamada a caminar por el camino de la santidad, queridos hijos. Hermanos y hermanas, el camino de la santidad es el camino estrecho, y por eso todo aquello a lo que la Virgen nos invita es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy difícil. A la primera impresión, la oración parece algo simple, pero nosotros sabemos qué difícil es orar, qué difícil es perseverar en la oración. Es fácil encantarse con una peregrinación, con una santa misa, con una adoración, pero estar encantado para volver a nuestra vida cotidiana, cuando volvamos a nuestro Jerusalén, cuando tenemos que siempre de nuevo y cada día complacer a las personas con las que vivimos, ser una exhortación para aquellos que están depresivos, que lo pasan mal, encontrar a aquellas personas que por su naturaleza son difíciles, pues allí está el arte de la vida, saber encantarse. Pero la Virgen sabe que no podemos solos, y por eso nos dirá tantas veces: queridos hijos, yo estoy con vosotros. Igual como Jesús lo prometió, y Jesús no engañó a nadie. Él permanece con nosotros. Pero el problema es que tú y yo podemos no estar con Él. Podemos alejarnos de Él. Pero ella, como la Madre, no se aleja. Es incansable. Igual como Jesús en el Evangelio de hoy, desde el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que en realidad es el Evangelio de la misericordia de Dios, pero diríamos también el Evangelio de la alegría de Dios, donde Jesús trae 3 cuentos, 3 parábolas sobre la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo. ¿Cuántos hermanos y hermanas a lo largo de todos estos años, 41 años, han sido perdidos, se han desviado? Es difícil nombrar todo. Tantas historias con las que la gente venía aquí, a la Madre, subían al Monte de las Apariciones, el Križevac, y como el centro de Medjugorje, el altar en el que ofrecemos el sacrificio, la Eucaristía, en la que el mismo Hijo se nos da a nosotros cada vez de nuevo. Tantos perdidos Dios está buscando a través de María. María es ese pastor incansable que no deja de buscar para llevarnos a Jesús. Este mensaje del Evangelio de hoy es el mensaje para nosotros. Es un mensaje para ti, para que nosotros también nos preguntemos: si yo me he perdido, si me he desviado en un pecado, he perdido el fervor del Señor que tenía, que ardía en nosotros, y ahora el corazón se ha enfriado. Hay que preguntarnos si estamos esclavizados por un pecado, por una adicción grave, si nos sentimos como si Dios nos hubiera olvidado, pensamos que Dios nos ha dejado, o nos encontramos en un estado así, con una carga así, con las culpas así, pensando que Dios no nos busca, pero Dios no deja de buscar. Y es lo que nos confirma con esta historia que se refiere a ti y a mí, esta oveja perdida
estaba en el rebaño, estaba cuidada, alimentada, protegida y se ha desviado. Eso es el mensaje a cada fiel, a cada sacerdote, que nosotros también nos podemos desviar del rebaño, podemos alejarnos del Señor, aunque quizás hayamos experimentado su cercanía, su amor. Nos podemos alejar de ese amor. Nunca podemos decir que hemos obtenido, que hemos terminado nuestra conversión, que hemos obtenido esa libertad que solamente Dios da. Siempre de nuevo lo tenemos que conseguir y luchar por esa libertad. El pastor va y busca lo que está perdido, y cuando lo encuentra, a esa oveja no la vuelve al rebaño, sino la lleva a su casa para vendar sus heridas, para invitar a los más cercanos de los parientes para alegrarse con él. Dios quiere compartir esa alegría con cada aquel que está desviado. Eso es una llamada también para ti, hermano y hermana, para cada uno de nosotros, que no tengamos miedo de volver al abrazo de la Madre, que aquí constantemente nos invita, a la Madre que es paciente. Y la verdadera Madre, si es verdadera Madre, no es solamente aquella que dirá: queridos hijos, yo os amo y vosotros haced lo que queráis. La verdadera Madre sabe advertir, sabe regañar, sabe decir, pero todos sus mensajes no son los mensajes de la condena, del juicio, no son mensajes pesimistas. En los mensajes descubrimos un cierto optimismo. Vemos que ella vuelve nuestros corazones, los corazones de nuestro corazón hacia Jesús. En sus mensajes descubrimos la esperanza, la luz. Ella nunca está desesperada y decepcionada, independientemente de cómo nos comportamos nosotros. Podemos hacer el pecado más grave, pero ella no deja de invitar, de llamar, de buscar cada corazón que quiere oír y escuchar. En el Evangelio vemos que alrededor de Jesús se reunían los peores pecadores, los publicanos, adúlteros, los borrachos, pero en torno de Jesús también había otro grupo, los fariseos y letrados. Ellos buscaban las razones para juzgar a Jesús, murmuraron contra él. Nosotros sabemos también, hermanos y hermanas, que aquellos que vienen a Medjugorje para buscar las cosas negativas, las van a encontrar. Pero aquellos que buscan el perdón, la gracia, misericordia, la van a encontrar. Porque el hombre va a encontrar lo que busca. Lo que hay en el corazón humano lo va a encontrar. El que busca al culpable lo va a encontrar. Por eso Jesús dice: buscad y hallaréis. Jesús buscaba a aquellos que están casi en las márgenes de la sociedad, aquellos que fueron tachados por la sociedad. Jesús busca a aquellos que quizás están tachados por la Iglesia, nosotros también. Quizás nosotros mismos nos hemos tachado, pero Dios nunca nos hizo eso, ni lo puede hacer. Hermanos y hermanas, Medjugorje hoy en día sigue como una señal, una gran señal. Como escribió Papa Pablo VI 2 años después del Segundo Concilio Vaticano, escribió una gran señal, hablando precisamente sobre la Virgen, sobre nuestra Virgen María. Leí en un lugar que en el siglo XVIII habían 32 apariciones de la Virgen. En el siglo XIX, 106 apariciones de la Virgen. Y en el XX siglo habían 427 apariciones de la Virgen. Y de todas esas apariciones, la Iglesia ha reconocido a la mayoría de ellas. ¿Acaso ese tiempo en el que vivimos no es el tiempo de la Virgen? Ella está haciendo lo que dijo Jesús desde la cruz.
cuando confió toda la humanidad, y no solamente la humanidad, sino también a ti y a mí, nos confió a ella con las palabras: mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu hija. ¿Y qué hizo ese hijo? ¿Qué podemos hacer nosotros viniendo aquí en Medjugorje? Lo que hizo el apóstol Juan, la tomó, la llevó a él, la llevamos a nosotros, nuestra casa, nuestra vida. Eso es el propósito de nuestra venida, peregrinación a Medjugorje. Para que no vayamos a casa con las manos vacías, que nos acercaremos a Él. Quizás vosotros los peregrinos tenéis un privilegio en comparación con aquellos que viven aquí en Medjugorje, porque los que están en Medjugorje quizás están en una tentación de acostumbrarse por tantos años a este don. Nosotros sacerdotes también corremos ese mismo peligro. Cada día estamos tocando el misterio sobre todos los misterios, y hay un peligro que caigamos en la rutina, que no nos acerquemos mecánicamente a ese misterio, a la Eucaristía. Medjugorje también es un misterio. Es un misterio que ningunas discusiones, ningunas comisiones pueden sacar una conclusión. Nosotros vemos también cuánto la Iglesia oficial se tortura, entre comillas, con Medjugorje, pero la Iglesia reconoce los frutos, reconoce todo aquello que únicamente por la gracia de Dios puede pasar en tantos corazones humanos. Esto no pasa por nuestros esfuerzos humanos o nuestra inteligencia humana, nuestras homilías, todo aquello que nosotros como los hombres hacemos. Pero Dios nos necesita también a nosotros. La Virgen también dirá: sed mis testigos. Jesús llamará a sus apóstoles, pero también a todos los discípulos al final del mundo, que seamos sus testigos, que hagamos aquello que podemos, aunque nos parezca incluso lo más poco, lo menos que podemos hacer. Pero a través de nuestro poco, Dios puede hacer lo más grande. Aquí la Virgen nos invita a la santidad. ¿Y qué es la santidad? Ser santo no significa ser sin pecados, nunca caer. Ser santo significa levantarse siempre de nuevo. Ser santo significa no tenemos derecho de desesperar nunca. Ser santo significa permitir a Dios que nos ame. Es la parte más difícil. Jesús nos enseñó: amad a Dios, pero también tenemos que permitir a Dios que nos ame. Ser santo significa tener la experiencia de que somos amados en nuestra propia miseria. Y precisamente esa experiencia nos sana. Nosotros también tenemos derecho, hermanos y hermanas, conocer el corazón de nuestro Señor. Tenemos ese derecho, conocer el corazón inmaculado de nuestra Madre. Solamente en la experiencia de ese amor podemos irnos de aquí sanados, y solamente entonces podemos llevar la paz que este mundo necesita tanto. Desgraciadamente, cuando miramos la historia humana, parece que no existe un periodo de la historia cuando en esta tierra nuestra no había una guerra. La guerra pasó también 10 años después de las separaciones de la Virgen aquí. Desgraciadamente, hoy se está llevando una guerra en Ucrania, y cada guerra empieza en el corazón humano. Y la paz también empieza en el corazón humano. Por eso, oremos por esa paz primero en nuestro propio corazón, por la paz allí donde hay guerras, para que Dios, a través de la intercesión de nuestra Madre del Cielo, de la Reina de la Paz, conceda la paz también a nuestras familias, nuestros pueblos y aquellos espacios donde hay odio, para que la bendición de Dios, su gracia, puedan vencer. Amén.